está grabando. Bueno, buenas tardes. Listo. Buenas tardes de nuevo, ya nos habíamos saludado, presentado. Sí. La dinámica de Buenas la tardes. reunión es interactuar un poco. Esta mañana tuvimos una reunión, más o menos la misma cantidad de ustedes, 5 o 6, y la idea es participar, pues, hacer de esta herramienta algo que nos permita mirarnos el rostro y escucharnos la voz y escucharnos, no oír, escucharnos, ¿no? Para poder saber que no solamente es una pantalla, un teclado, un enviar, un recibir, sino que tenemos esta herramienta, el Zoom, para podernos comunicar vía sincrónica. Es una cuestión que tenía que comentarle. Esto es una herramienta sincrónica de sincronía. Estamos así, en directo. En cambio, cuando abrimos los foros, los cuestionarios, las actividades son asincrónicas. O sea, no tienen sincronía. O sea, yo las pongo hoy y usted en una semana me puede responder. Eso se llama asincrónico. En cambio, este es sincrónico, como los chats. Los chats es que tú me das un mensaje, tú lo recibes y me respondes. Eso es sincrónico. Estamos interactuando. Bien, Edith, tú tenías una curiosidad, una pregunta sobre... Columnas diagonales. ¿Por qué? Porque normalmente las columnas pues son verticales, ¿no? ¿Qué pasa? Pues yo he visto columnas diagonales, o sea, es En así, ¿no? grado. Esto en macroestructuras, por ejemplo, exacto, así. Que si, por ejemplo, en centros comerciales, por ejemplo, entonces pues yo quería saber cómo era su comportamiento, cómo uno debe saber esto, ubicarlas, o sea, Mira, en verdad, me explico. ese tipo de columnas yo lo he visto en la parte teórica. En la parte teórica y nunca la he visto en físico realmente. Pero, ¿qué es lo que Claro, sucede? Cuando tú tienes una columna, la carga, en teoría, es vertical sobre ella, ¿ves? ¿Ves? En el eje, sí, en el eje Y, ¿ves? Por eso que las columnas se diseñan con una carga axial. En teoría está, si la columna mide 30 por 30, axial Ok. quiere decir que está en la mitad, que es 15. 15 para acá y 15 para acá. Están aquí en el medio. Entonces, el diseño es con una carga axial. Cuando tú pones una columna así, ¿ves? Aquí, esta carga, que ya va a estar aquí y se desplaza así, va a tener un componente en el eje Y y un componente en el eje X. Y ella va a hacer este efecto. Vamos que esté en la columna, ¿no? Pongamos que la columna es redonda. Columna redonda. Y si está así, ella va a tener una carga así, entonces ella va a tener a hacer este efecto, ¿eh? ¿Ves? Claro, ella va a estar anclada aquí abajo y anclada aquí arriba, pero va a tener el efecto de pandeo. Claro, se supone que en esta parte horizontal, en la parte de abajo, donde va a estar el esfuerzo de flexión, va a ser el comportamiento parecido al de una viga. Se me ocurre, pues. O sea que una viga está así, apoyada aquí y apoyada aquí. Si tú le pones una carga aquí arriba, ella va a hacer este efecto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la mayor carga del acero? En la parte de abajo, que es el acero que va a absorber la flexión, porque la parte de arriba va a absorber el esfuerzo de compresión. Entonces, si la columna es así, ella va a tender a hacer este efecto. ¿Qué sucede? Que aquí en la parte de abajo tiene que tener mayor cantidad de acero que en la parte superior, porque es más o menos el principio de una viga. Ahora bien, tampoco es que una columna en ese sentido puede soportar, no sé qué tanta carga podría soportar, porque otra cosa que la podrías convertir cuadrada, algo así, y la pones a trabajar en este sentido, pues, que la inercia en este sentido sea mayor, la inercia sea mayor así que así, ¿ves? Porque así trabajaría mucho mejor que así, ¿ves? No sé si me sé explicar. sí, Si tú pones una columna así, ella trabaja mucho mejor así que así, porque en este sentido la inercia es más cortica y en este sentido la inercia es más alta. Entonces puede compensar. claro. Pero, pero te digo, yo nunca he visto una columna así. ¿Tú las has visto? ¿O es una cuestión Sí, yo las pregunta? he visto, bueno, por ejemplo, yo estoy que sí en grupos de arquitectura, en las redes sociales y eso, y por ejemplo, yo veo imágenes estructurales donde se observan, bueno, principalmente columnas
circulares, ¿no? Como usted las Ajá. mostró en su ejemplo, en diagonal, y me explico, o sea, veo eso y digo, o sea, ¿será que eso será perfectamente funcional? Bueno, si está, pues que es Eso más que todo, funcional, pero pienso que eso haría más que eso todo y estético. Eso más que todo estético. Porque sí, nadie en su sano juicio va a poner una columna tumbada. Sí. Nadie va a poner una columna sí, así. Es una cuestión estética. Ahora bien, sería cuestión de ver si es un conjunto de una columna aquí, otra así, una columna así, otra así. ¿Ves? Como si fuese un. Como si fuese. Como si dos columnas llegaran así, pues. ¿Ves? ujú. Entonces después vienen dos más No, así. porque en uno donde yo he visto es que las losas, los pisos, está Ajá. que si uno aquí, después otro que va para acá, después otro que va para acá y así, entonces la columna va soportando así, mientras que Mira, los pisos van cada uno sobresaliendo hacia hasta por un lado, pues. más o menos ese es el principio de las estructuras espaciales. Las estructuras espaciales Ujú. trabajan. Ya va. Las estructuras espaciales trabajan. Ya va. Ah, que tengo una hoja blanca. Ya. ¿Ese es el perro de Nicole? ¿Que anda por ahí? No sé si lo pueden ver. Una estructura espacial tiene este principio. Tiene un elemento diagonal, otro elemento diagonal, un elemento diagonal, un elemento diagonal. Y esto es un triángulo equilátero. Aquí hay 60 grados, 60 grados, 60 grados. ¿Eh? Y aquí hay el triángulo equilátero invertido. 60, 60, 60. ¿Ves? Uno podría trabajar con una columna así, otra así. Ah, se cayó la pila. Podría trabajar con una columna así, otra así, otra así, otra así. Pero esto es, no sé, yo no lo he visto. Pero es un principio donde, Claro. porque en cada elemento te trabaja a tensión y otros trabajan a compresión. ¿Ves? Entonces, eh, mire, todo se puede. Si quieren poner una estación espacial en la Luna, si quieren agarrar el material de la arena de la Luna, y ahora que en la Luna hay agua y quieren construir una estación allá, Sí, ah, y más, Pero sí, esos sí. casos, en pero esos teoría, casos ya va, creo que Robert, son más ya vamos a hablar. En teoría, hay un modelo de construcción de casas en 3D. Hay una máquina gigantesca Ujú. que agarra la arena, el Sí, cemento, el agua y va construyendo ella solita, con todos los materiales, una energía eléctrica, ujú. y va construyendo una casa en 2, 3 días. Igualito solo van a hacer en la Luna. Van a mandar una máquina para allá. ¿Cómo Sí, la van a sí, ensamblar? No ajá, sé. exactamente. Entonces van a Sí, agarrar sí, la sí, arena de la Luna, porque el agua de la Luna y ujú. todo de la Luna y van a construir el espacio allá. Pues. ¿Y cuáles son las condiciones? No, Bueno, claro, sí, porque por ejemplo, nosotros mandamos materiales allá a la Luna, eso requiere primero muchísimo costo, claro. que si el viaje y todo eso, entonces es preferible fabricar los materiales, los ladrillos, por ejemplo, con propio material de allá, con máquinas 3D. Sí, eso es verdad. Edit. Eso es lo que yo doy en estructura. Ajá. Cuando daba estructura uno, mire, es como que si del cielo le caen limones, aprende a hacer limonada. Bueno, si usted va al Amazonas, allá lo que hay es madera, hace casas de madera. O en Chile, pues. Yo tengo una sobrina que está en Chile y se casó con un chileno y el esposo de ella me dijo la semana pasada, compré una parcela por allá de 5.000 metros cuadrados y va a construir una casa de madera. Y digo yo, ¿y por qué madera? Porque eso sobra la madera para todos lados. ¿Ves? Entonces, si en la luna hay arena y agua y qué sé yo, igualito, usted se viene Sí. para una isla de lo que es arena y piedra, bueno, construirá casas de arena y piedra, pues. Y entonces, ¿y cómo eran las casas de antes? De de barro. madera, de ramas y cosas de eso, porque eso es lo que había. ¿Ves? En madera. Entonces, no sé, Edith fue la que me hizo la pregunta, ¿eh? Y lo de la columna Sí, inclinada, bueno. Robert, tú querías sí. comentar algo al respecto. Sí, yo creo que esas columnas son más visibles en materiales de hierro. O sea, nunca las he visto, o sea, porque he visto proyectos que han hecho eso, pero lo han hecho más que todo como para, dijera usted, cosas técnicas. O sea, más que todo fachada. Sí, es algo más que todo estético arquitectónico, pues, como para destacar.
Mire, por ahí, por ahí tengo yo una imagen. Lo que pasa es que no quiero, yo, yo tengo una imagen por ahí de un edificio que él viene subiendo así y de pronto es así, gira. Entonces, Sí, el Ya, eje, creo que lo claro, he visto. me imagino que me imagino que el eje central imaginario de las cargas no se mueve, pero la estructura hace así, gira como en, no sé, una cantidad de grados. Y no quería poner esa figura en el grupo, en algún lado, no me van a preguntar, profesor, ¿y eso por qué? Concha, no sé la respuesta, ¿no? Porque tengo que buscarme un profesor que sea amigo, que sea calculista, que me diga por cómo una estructura, porque la estructura viene como de concreto y después viene como un diafragma que estructural en columnas redondas trabajan como tensores, compresores, no sé, y gira. La estructura gira así. Y sirve. creo que combinaron el concreto con el acero. Y Sí, sí, entonces sí. en el área donde gira precisamente usan columnas diagonales. Sí, sí, lo que está diciendo. Concha, ¿verdad? Ahí está la. Sí, ¡Ay! yo vi la imagen, pero no Yo también la he recuerdo visto, yo también la he exactamente cómo se visto. llama el edificio o el diseñador, Ya va, ya va, ya va. pero es impresionante. Creo que si no me Vamos equivoco, a el ver. edificio Ya me todo es acordé quién fue el que me lo mandó. de vidrio, así de... Sí, exactamente. Bueno, no. Yo voy a buscarla, voy a buscarla. Mira, Edith, en verdad yo ya vi la columna que tú dices. ¿Verdad, Andrew? Gracias por. ¿A que Ujú. ustedes cómo son las cosas? No había analizado eso que tú estás diciendo, Andrew. Y Edith hizo la pregunta. Sí existe, sí existe. Y te voy a buscar la imagen. Lo que pasa es que esa imagen tiene como un mes y medio o 2 meses de antigüedad. Tengo que ir para atrás en el WhatsApp a ver si la consigo. Sí. Pero, si Andrew, si tú la tienes, tú la tendrás a la mano. ¿La puedes conseguir? A la mano ahorita no la tengo porque la No, verdad fue que la vi hace poco en Facebook, ¿no? Pero tú lo se viste la en podría Facebook. buscar y luego Sí, la sí, Bueno, paso, sí, sí. sí. bueno, vamos a hacer lo posible de buscarla. Y sí, Edith, existe, tienes razón. No, y no son columnas decorativas, son estructurales. Sí hay, sí es verdad, tienes Sí, razón. de hecho, también usan, ya se me olvidó cómo es el nombre, pero usan como un tipo de malla también con acero, que es la forma en que está construido hay un edificio que construyó, creo que es el Gherkin que se llama, está en Londres, que tiene Ajá. forma de bala. No sé si Ya. saben, no lo he visto. Tiene Bueno, también forma de helicoidal. Es fantástico. Ah, Y ellos sí, creo que ya sé hicieron, cuál es. sí, ajá, con una especie de malla. Y de hecho, las plantas tiene una forma como de una flor, algo así. Y cada planta va girando a medida que va subiendo. Y por eso tiene esta malla que la sostiene. ya regresé. Estaba abriendo la puerta que estaba cerrada. Ok. Me estoy zancochando. Miren, no, miren. Un comentario personal, ¿no? En Latinoamérica, quien llevaba la vanguardia con los diseños y arquitectónicos eran arquitectos de Brasil. ¿Ven? Porque eso es una escuela, ¿no? Entonces la escuela de Brasil venía de la escuela de allá de Europa y es como todo. Mire, ¿sabían ustedes que para uno implantar para usted ser doctor en cualquier área, un doctor académico, eh, su docente tiene que ser doctor? Yo no puedo dar clase de doctorado, ni Claro. clase de magíster. Puedo dar clase en posgrado de especialización porque yo soy especialista, tengo una especialización. Entonces, cuando tú vas a acceder a un grado académico, quien te imparte esa instrucción, ese grado académico, tiene que tenerlo. ¿Ves? Es como que yo tengo un conocimiento y lo valido en ti. ¿Ves? Entonces, esos señores arquitectos que eran vanguardistas de Brasil, se habían formado en Europa. ¿Ves? Entonces, Mm. eh, pero eso no sé qué pasó en verdad no sé, en verdad, aquí había un arquitecto que falleció en Carabobo hace unos años, se llamaba Tomás Lugo. Se había formado con esos arquitectos de Brasil, ¿no? Y esos de Brasil se habían formado con otros arquitectos de Europa, pues. Entonces, en esa idea, esas innovaciones es donde se generan todos esos avances tecnológicos. ¿Ustedes no han visto esos programas que pasan en Discovery, superestructuras, cosas de esas? Imagínate. Primero hay que tener la necesidad
primero hay que tener la necesidad de solventar un problema a través de un proyecto. Y segundo, hay que tener el dinero. Esos son miles de millones. ¿Ven? Que cuesta un proyecto desarrollarlo. ¿Ves? Pero primero tienes que tener el proyecto. Y la forma como vas a resolver las cosas. Es como, yo he visto, hay una máquina en Europa que construye rieles, o sea, construye vías férreas. La misma máquina va preparando el terreno, la misma máquina va colocando el estantillo, la misma máquina va colocando los rieles. O sea, lo que necesita es carretera para desarrollarse, pues. Necesita espacio para colocar su vía férrea, pues. Y eso lo hace una sola máquina y un solo operador. Claro, detrás de esa máquina y ese operador hay muchas personas alimentando ese equipo. Es como la topa, pues. La topa que perfora para hacer los metros o las vías férreas subterráneas, ¿no? No solamente la topa. Ella va excavando, va sacando el material, va colocando unas planchas, después va lanzando concreto. Eso es una máquina fenomenal, pues. Entonces, eso es a través de dos cosas. Primero, la necesidad de solventar un problema. Y segundo, es la parte económica. Entonces, así estamos. Ahora bien, aquí hubo un boom, vamos a decirlo, más que todo con las cuestiones férreas, con el tren chino, que eso se paró. Pero ellos trajeron una tecnología que quedó ahí, pues. Entonces, lo importante es que siempre haya el interés de seguir aprendiendo, y para aprender hay que buscar dónde está ¿cómo se llama? El conocimiento, pues. Ya sea francés, alemán, inglés, español, ruso, chino, no sé. Si ya está la información, hay que ir allá a buscarla, pues. ¿Quién se va para China? ¿Quién se anota? Estoy haciendo una lista de quién se va para China conmigo. Ajá, Verónica, te veo ahí muy pensativa. Verónica no me escucha. Verónica. Verónica está congelada. Aquí, sí, ¿Sí me escucha, Verónica? Ah, ya, viste, estabas congelada. sí, Yo vi que levantaste la mano. ¿Qué ibas a preguntar? no, Ajá, bueno, María, te toca a ti ahora. No, yo le quería preguntar si usted había trabajado o conoce de las estructuras hechas con materiales como la madera, el bambú y cosas así. Porque yo No. ahorita estoy en pasantía Sí, qué bueno. y, gracias, y estamos trabajando con estructuras bioclimáticas en zonas templadas y vamos a trabajar con los propios materiales de la zona. O sea, Importante. no se va a traer nada exterior, nada de hierro, poco plástico y las cosas más naturales, pues. Bien. No, ninguno, no tengo idea. Me hubiese gustado. El otro día, ya va. Iba a decirle algo. El otro día estaba conversando con alguien con respecto, no recuerdo ya, se me fue la idea. Pero en verdad, ya me acordaré, pero en verdad no tengo conocimiento. Ah, ya me acordé lo que iba a decir. Yo soy un profesional de la ciudad, de Valencia. No se les he comentado, pues, de Valencia, ¿no? Y entonces, en mi área de la construcción siempre he estado en la ciudad. Y cuando hice el posgrado, hice una especialización, fue en mantenimiento de obras, pues, en la ciudad. Me hubiese gustado, pero esa es la cuestión, pues, haber hecho otro estudio con otro material, por ejemplo la madera o el hierro como tal, pero tiene uno que estar en ese ambiente para poderlo manejar y conocer mejor. Pero sí te puedo adelantar algo, María, eh, pero no es que te pueda informar, sino qué precauciones tienes que tomar tú con la madera. Pregunto yo, te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué piensan desarrollar con la madera? ¿Con el bambú o con qué tipo de estructura piensan desarrollar? Bueno, estábamos pensando en utilizar la técnica del bareque, Ajá. que es la unión Sí. o sea, la madera como tal y todo, en las partes centrales y como en las vigas. Ajá.
porque íbamos a utilizar la arcilla y, ¿cómo se llama? Botellas de plástico y cosas así rellenadas de arena que ellas compactan bastante y barnizarlas como con arcilla, algo así, para la ventilación de las paredes. Sí, mira, Entonces, íbamos, eso trabajaría más que todo, se me ocurre, como un muro portante, pues, o sea, como hacían las casas de antes, las casas, como los castillos, vamos a ponerlo un poquito más hacia atrás. Los castillos son muros gigantescos que te trabajaban como pared, como columna, como viga, como todo. ¿Ves? Esa es una función de un muro. Y entonces, por eso es que los castillos de antes tenían ventanitas así chiquiticas, porque si hacía una ventana grande, se les caía, pues. Entonces, Sí. ¿no se han dado cuenta que en los castillos el muro es así grandotote y la ventana es chiquitica? ¿Por qué? Ujú. Porque si hace una ventana muy grande, esta parte superior se les puede venir y romper todo el muro, pues. ¿No? Era por cuestión de seguridad, era cuestión estructural, pues. Entonces, claro, eso lo resolvieron con el tiempo cuando colocaron una madera tallada, cuadrada, qué sé yo, y funcionaba como un dintel, pues, que fue lo que le mandé a buscar en el Sí. glosario, aunque es un dintel, pues, un elemento horizontal apoyado sobre dos elementos verticales, pues, como una viga. Pues. Un dintel es una viga. Propiamente no es estructural, pero sí soporta el peso que está sobre ella, pues. Entonces, eso es lo que tú dices, María, van a tratar de que las paredes trajen como un muro, pero ellos tienen que tomar algo en cuenta, ¿no? En los cruces. Si aquí tienes un muro y aquí tienes otro muro, o sea, te estoy hablando de forma vertical, ¿no? Digo, horizontal. Aquí en la unión, aquí tienen que tener cuidado porque esto tiende a ser así, pues. ¿Ves? más Porque inestable. a la hora de los sismos, porque te voy al punto, en el momento de los sismos, alguien tiene, eso se va a mover. Los sismos hacen que las edificaciones giren sobre su propio eje. Entonces, para que algo no gire, entonces tienen que arriostrarlo correctamente, trabarlo correctamente en las esquinas. ¿Me ves, María? No sé si me ves los dedos, trabarlos en las Sí, esquinas. sí, sí. Porque ahí es donde va a estar el movimiento que hace que la estructura comienza a girar. Porque el sismo, ¿qué es lo que hace? El sismo es como un zigzag. El sismo es un efecto cizalla. Cizalla, zigzag, zigzag, zigzag. Entonces, esas esquinas tienen que reforzarlas de alguna forma. Puede ser, no sé. eh, eso tiene que estar en el diseño. No te puedo dar una idea, tendría que inmiscuirme más en ese proyecto, pero tienen que tener pendiente con los sismos, ¿viste? Y utilizar madera. O sea, no tampoco hay que ser, o sea, madera, pueden utilizar maderas tipo como columnas, pues. Y sobre esas columnas que llegan allí, arriostrar ahí a la columna, no sé, amarrarse de alguna forma para que la estructura trabaje monolíticamente, pues. Pero es interesante, María. Y yo siempre lo que digo en estructura 1, si tú vas a un lugar donde hay arena, bueno, tienes que aprender a construir castillos de arena. Y si vas a un lugar donde hay piedra, pues castillos de piedra. ¿Ves? Y Bueno, así se... yo ayer tuvimos una reunión con el asesor de pasantía y nos mostró un video que de verdad quedé muy impresionada, que volteó o sea, en el video se veía cómo llenaban un vaso de arena, pero entre cada parte de arena ponían como una mallita. Ajá. Y al voltearla, que quedó compactada, la madera, o sea, la arena pudo soportar 70 kilos como en lingotes de acero, Sí. y después se veía como la persona intentaba pisar la montañita y la montaña de arena soportó el peso de la persona que intentaba pisarla. Ya. Y de verdad que sí quedé muy, muy impresionada con eso. Mira, te voy a comentar algo, sin ánimo de no valorar lo que vayan a hacer, ¿no? Pero los principios constructivos en Venezuela, aquí, eran con paredes de bareque y a eso, colocaban un entramado, unos palos verticales, unos horizontales, y eso lo rellenaban con barro, con arcilla, ¿no? Pero esos métodos han ido evolucionando porque
o sea, no nos quedamos con el listón, ni con la arena, ni con el barro. Eso fue evolucionando otra vez hacia un bloque de arcilla, después de arcilla un bloque de cemento, ladrillos macizos, ya sean de concreto, ya sean de arcilla también. Pero ha ido evolucionando y ha ido tanto evolucionando que hay ahora tabiques con estructura metálica, con yeso o con madera, o sea, pero quizás es una actividad formativa, pero me imagino que no pudiera ser como para vivir de eso, pues. Pero es interesante, porque estás aprendiendo un sistema constructivo que ya caducó, pues. Pero, ¿quién sabe? Como dicen, pero lo bueno vuelve. De repente eso bueno volvió. No, no, no sé si me supe Sí. No, explicar. principalmente, sí, porque el Señor, principalmente está como enfocado en que la gente pueda construir como su propia vivienda, pues, Sí, en zonas de Bolivia y Perú y cosas así. Entonces, es que estamos más involucrados en esa parte, pues. pero bueno, me imagino que una cuestión que ha ido evolucionando es bueno, no sé qué tipo de arena será, ¿no? Acuérdese del chipo, ¿no? El chipo se instalaba hacía su nido en esos muros y enfermaba a la gente. Oye, ¿quién viene por ahí? Ah, regresó Verónica. Pero bueno, María, interesante. Pero lo importante es, hay algo importante, ¿no? Que estás aprendiendo a desarrollar un método constructivo desde cero con los materiales de la zona. ¿Ves? Me imagino que el agua será de algún pozo o algún río, la arena es del mismo del sitio, la madera que vayan a utilizar. Bueno, lo que sí es extraño y fuera son los envases de plástico, ¿no? Pero sí, sí se puede. Sí, bueno, eso yo lo había visto hace algunos años, no recuerdo bien en qué parte lo estaban haciendo y después se mostraron como el proceso y a la final sí lo construyeron y es bastante impactante. Tendría que buscar bien Sí. dónde fue que lo vi para pasarlo, pues. Yo he visto fotos y No, está videos bien. de, yo he Dime, visto Robert. fotos, yo he visto fotos y videos de personas que hacen las construcciones, casas o, bueno, siempre son cosas pequeñas o chozas, donde usan los potes de refresco y los llenan con tierra y después con eso hacen las paredes. Sí, sí. Ajá, Interesante. exacto, era algo así. Eh, ajá, Edith. Vi que moviste el dedo. Sí. Profe, yo tenía una pregunta. Dígame, Eh, Robert. tengo esa duda desde que estaba en taller 3. En ese tiempo nosotros estábamos haciendo un proyecto de unos apartamentos residenciales con comercio y varios de los muchachos, y he visto también proyectos fuera internacionales, sobre las columnas. Normalmente las columnas son cuadradas y redondas, pero hay proyectos que los usan rectangulares. Uno de los muchachos de acá y trataron de trabajar con eso porque eran apartamentos de 6 pisos, pensando que podía tener un poquito de más resistencia. Pero el profesor dijo que no, que según no son válidos porque normalmente son cuadradas o redondas. ¿Qué es cierto es de eso? O sea, Mira, porque he visto proyectos que lo usan rectangulares, entonces yo me quedo así como que, ya ¿cómo va, es eso? O sea, no entendí esa parte, siempre he tenido esa duda. ya va, estoy haciendo un dibujo. Creo que lo usaban de 45 por 30. Sí, generalmente los elementos estructurales guardan simetría, o sea, proporción, pues, 1,5, por decir 1,1,5, 1,1 tercio, cosas así, pues. Vamos a poner una columna 21 por un lado y 17 por el otro, por decir algo, ¿no?
Ajá. Dígame. No Oye, tiene video. ah, ahí vamos a cerrar el video. Ajá, vamos a ver. ¿Ven la figura? Vamos a ver. Ajá, lo que tú me decías, Robert. Vamos a verlo primero esta figurita. Esto más o menos, ven aquí un número, Sí. Sí. 20. Y aquí, Y sí se 20. ve. Ajá. Miren esta otra figura. 20, tal cual como arriba, pero aquí tiene, ¿cuánto? 40. 40. Eso vamos a suponer que es una viga. ¿Eh? ¿Cuál de estas dos vigas cree usted que soportaría más peso? Si esta tiene igual de 20, que esta tiene igual de 20. Desde luego, la de La de abajo, ¿verdad? 40. Pues es más grande. Mientras más grande la fuerza que eso pueda soportar, sería mejor, ¿verdad? Pero se dan cuenta que esta es si esta mide 20 de alto y esta mide 40, quiere decir que esta tiene el doble de esta, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Entonces, inercia es la capacidad que tiene un elemento de soportar más peso en un sentido que en el otro. O sea, esta viga de aquí arriba puede soportar, por decir algo, vamos a ponerle un número, 10 toneladas. Pero esta te puede soportar 50. ¿Por qué? Porque tiene mayor altura, mayor inercia. ¿Ve? Aquí puede distribuirse más fuerza porque tengo el sentido más largo que si yo lo pusiera así acostada. ¿Ves? Si yo pongo esta viga, esas dos vigas acostadas, 20 por 20 y 20 por 40, en ese mismo eje, las dos me van a soportar prácticamente el mismo peso porque la inercia es la misma. No sé si me supe explicar al acostar la hoja. Si yo Sí. este Sí, elemento sí. y este elemento los acuesto, los pongo así, va a tener la misma altura 20, ¿verdad? Porque tengo 20 aquí y 20 aquí. Pues si lo acuesto, entonces va a tener la misma altura de 20. Entonces Ujú. van a trabajar casi haciendo lo mismo, aunque esta es más grande, la de abajo es más grande. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la inercia en el sentido más largo que en el sentido más Claro. corto. ¿Ves? Entonces, si yo tengo dos elementos que están muy separados, entonces yo trabajo con la viga, la de abajo, la que tiene 40 de altura. Si los elementos están más juntos, trabajo con la viga de arriba que tiene 20. Entonces, ¿qué me dice eso? El principio básico, que mayor separación, tengo que tener una altura mayor de viga. ¿Me entienden eso? Ujú. Sí. Más o menos va el mismo principio, pero en cierta forma, con las columnas. Yo tengo esta columna aquí, que vamos a suponer que esta viga... Vamos a suponer que esta viga que está aquí abajo, pues, es como los elementos estructurales de acero. Un elemento, vamos a poner un tubo, no, perdón, un elemento cuadrado de acero o de viga, perdón, un elemento cuadrado o rectangular de acero, de estructural. Si lo pongo acostado, Ujú. me trabaja como una viga, pero si lo pongo vertical, me trabaja como columna. ¿Ven? Esa es la ventaja, esa es la versatilidad que tiene el acero estructural, que me sirve la función que yo necesite. Si lo pongo horizontal, me trabaja como viga y lo apoyo. Pero si yo necesito que ese elemento, en vez de trabajar como viga, lo pongo vertical, me trabaja como columna. Entonces vamos a suponer el mismo principio. En vez de, tenía una viga de 20 por 40. Supongamos que en vez de ponerla acostada, la pongo de pie. ¿Ves? Entonces, en este sentido, tiene menor capacidad de soporte que en este sentido. ¿Ves? Entonces, si las fuerzas que voy a aplicar sobre él van en este sentido, me trabaja bien que si me trabajara en este sentido. No sé si lo ven. O sea, la forma de Sí, las sí lo estructuras veo. tengo que manejarlas en función hacia dónde va dirigida la fuerza que le voy a aplicar. Es como si yo tengo una fuerza que me viene así, tengo que tener otra fuerza por equilibrio por el equilibrio de las leyes de Newton, de acción y reacción. ¿Ves? Entonces, si yo veo que una fuerza me va a aplicar con mucha intensidad aquí, tengo que, en la misma Devolverla. dirección, pero en sentido opuesto, aplicar una fuerza contraria. ¿Ves? Entonces, pero entonces allí es Para donde manejo la estabilizarla. inercia, que si voy a trabajar con el lado más fino o el lado más grueso. Pues. Pero esa, digamos, esa es una cuestión que eh, se las puedo buscar y averiguar para explicársela mejor
no sé si Robert, de alguna forma te aclaré alguna duda. Sí, bueno, sí, pero, o Sí, pero sea, eso no. era lo que, eso era, o sea, sí tengo la idea, pero cuando él nos los dijo así, que no, prácticamente, la conclusión, lo que yo pude ver es que a lo mejor no había un equilibrio en la parte de la resistencia, no había la fuerza, no había lo axial. Mira, hay algo que se llama, ¿qué es el momento? El momento es una fuerza. Momento es igual a fuerza por distancia. Si yo tengo la misma, si yo tengo una fuerza, mientras la distancia sea mayor, el momento va a ser mayor. Si la fuerza y la distancia es cortica, la fuerza, el momento va a ser chiquito. ¿Ven? Entonces, ¿cómo compensé yo ese momento? Haciendo el elemento más grande, aumentando la distancia, porque la fuerza es igual al momento perdón, el momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, el momento es directamente proporcional a la fuerza y a la distancia. ¿Ven? Entonces, si yo incremento la fuerza, me subo el momento. Y si yo incremento la distancia, me subo el momento, porque son directamente proporcionales. ¿Ven? Pero esto en el sentido que aumento la distancia, pero si mantengo la fuerza, el momento me va a compensar y me va a absorber ese esfuerzo. Pues. Por eso que la distancia, en algunos aspectos, habría que saberlo manejar en el sentido de que a mayor distancia, el brazo de torque es mucho mayor y puedo soportar mejor la fuerza. Pues. Esa es una Ok. cuestión un poquito de que vamos a analizar, ya eso vamos a ver ahorita cuando, en el segundo corte, cuando trabajemos con corte y momento. Vamos a tocar esa parte y si nos volvemos a reunir, estaré más pendiente para, bueno, si no, claro que nos vamos a volver a reunir, ¿no? Para aclararte mejor esa duda, que yo sé que no te la aclaré completamente porque es una cuestión de hacer un dibujo y saberlo explicar. Bueno, así, en esta vía un poco complicado. ¿Ves? Sí, Ajá, claro. María, tú querías levantarte la mano, dime María. Ah, ahorita levantar la mano, que No, acomodaste no, los no. lentes. Ajá, Edith. No, me estaba arreglando el audífono. No, No, pues mentira, yo yo vi no que tengo levantaste la ninguna mano duda ni así. nada. Verónica. No, Verónica se volvió a congelar. ah, creo que Verónica le se volvió. quería comentar que sí, No. ¿A quién? ¿Quién habla? ¿Edith? sí, yo. Dime. ¿Usted sabe compartir pantalla? Más o menos, pero aquí estoy compartiendo pantalla. Ah, bueno, porque, o sea, compartir pantalla con lo que usted muestra en la computadora. Porque, o sea, claro, usted habla de que si explicarnos por medio de dibujos, claro, como si fuera una pizarra y todo eso. Entonces, pensaba yo que se podría investigar una especie de pizarra virtual y usted compartiera pantalla con eso mientras usted explica sobre las vigas, las Mm, columnas, o sea, el tema que usted está explicando y sí, podría servir mejor. pero necesitaría una tableta. Necesitaría una tableta o no sé si el teléfono, pero el teléfono es muy chiquito. Necesitaría una tableta donde yo Habría pueda que rayar. investigar eso, pero si se puede, se puede. Yo- sí, yo creo que yo vi, creo que antes de entrar aquí ayer o antier vi un tutorial que la que hizo el tutorial tenía la laptop o la computadora y tenía una tableta. Y entonces escribía en la tableta un iPad. Creo que es un iPad que dijo que se llamaba. iPad, iPod y iPad. iPad, iPad. Sí, iPad. un iPad, entonces ella escribía y salía en la pantalla. Pues. Pero bueno, yo pienso que eso será más adelante cuando seamos más versátiles en las herramientas, ¿ves? Porque en Sí, sí, lo particular comprendo. a mí me cuesta la parte tecnológica, no sé. Yo no soy millennial como ustedes, son millennials, yo soy de la centuria pasada, ¿verdad? Yo soy de la centuria pasada. Yo nací en el año 1962 y ninguno de ustedes nació antes del 2000, Wow, ¿o sí? Bueno, pero va wow. bien, ¿Ah? aprendiendo. Está Va aprendiendo, bien, por lo menos. aprendiendo. Ah. Pero Sí, exacto. lo importante es no dejar de crecer, pues, ni de aprender, pues. Ajá, Correcto. yo les voy a hacer una pregunta. Vamos, ¿dónde fue que puse mi preguntario? Mira, algo muy importante, tengo que destacarlo.
yo coloqué, antes de comenzar las actividades del glosario, pautas para realizar los trabajos. ¿Lo leyeron? Sí. Arial 12, interlineado creo que 1.5, justificado el texto, los márgenes, eso, Hoja tipo colocar carta. introducción y conclusión. Yo coloco nota por introducción y conclusión. En verdad, Sí. hay trabajo que, hay actividades que están bien bonitas y le quito un punto. Pues no, podría quitarle 2, pero le quito 1 por no tener introducción y conclusión. Incluso ayer una muchacha me colocó ¿cómo se llama esto? En acero y madera, en la diferencia, en esa cuestión. Ujú. Ni siquiera la presentación, ni introducción, ni conclusión, y en 2 páginas me echó un mateo. Le puse 13. Y 13, mire, Fue generoso. 13 aprueba. Claro, pero pues, un 15, un 16, un 17 más bonito, ¿cierto? Claro. Sí. 1000 veces. Claro, claro. Un 20 es más bonito. Bueno, no está presente, pero creo que a Eddie y no está. Eddie sí estaba esta mañana. A Manuel creo que le puse 20 en el glosario. Ah, sí, usted dijo Porque que porque él había puesto que sí, introducción, conclusión, o sea, se había sí, desglosado con sus todo, no, y parámetros. todo bien bonito. O sea, Ajá. bonito no es la palabra, bien ordenado. ¿Ves? Claro, es una excepción a la regla, ¿no? Pero es todo bien, pues hay que tratar de organizar un poco las actividades, pues. Un poco no, eso también se evalúa. Cuando usted va a hacer una presentación, eso es una presentación en escrito a través de un sistema. Si usted va a hacer una presentación formal en un aula, no puede ir con 3 rayas ahí y cosas así, no. Usted tiene que estructurar su cuestión para que pueda ser atractivo. Es como con un plato de comida. Usted también se come con los ojos, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, igualito Sí. en un Sí. trabajo también uno evalúa con la mirada, ¿ves? Ah, Ajá, María, volviste a levantar la mano. ¿Qué me vas a preguntar, María? no, Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, pero no es compleja. ¿Te parece? a mí. Sí, a ti. ¿Qué Ah, esperas tú? pregunta. ¿Qué esperas tú de la asignatura? ¿O solamente estar allí como el que se sienta al final del salón a escuchar lo que dice el profesor y lo que dicen los demás? ¿Qué esperas tú de esta asignatura de estructura? ¿Cómo? ¿Qué esperas? ¿Con qué quieres salir de aquí? Bueno, este, Ajá, te voy a hacer una pregunta. Ya principalmente a va, mí se ya me va. hace ese un... ¿Con cuánto quisieras Adiós. aprobar la materia? ¿Con cuánto quisieras aprobar la materia? ¿Con Esa qué no pregunta. calificación quisieras aprobar la materia? Bueno, hicieron 20. Ah, interesante. Es algo muy obvio ya. Imagínate que vas a tener 20. Está bien, interesante eso. Te felicito. Importante eso, ¿viste? Eso es importante, saber con qué quieres terminar. Ahora bien, ¿qué vas a hacer para llegar a ese 20? Ahí está la pregunta de las 64.000 lochas. Claro, no, esforzarme bastante. Porque se me hace a veces un poco complicado lo de los cálculos. Entonces tengo que esforzarme más en esas partes. Mire, cálculo, vamos a tener un poquito, perdón, cálculo vamos a tener un poquito en el segundo corte. Vamos a calcular una viga para saber el corte y el momento. Pero claro, antes de llegar allí, yo les voy a dar la clase. O sea, no voy a decirle, ¡pum!, agárrense ahí. No, les voy a dar la clase, un cálculo, un ejercicio modelo, y después van a hacer 2 ejercicios como, como actividad, pues. Para el tercer corte, vamos a hacer una maqueta. Una maqueta que yo lo llamo el puente de los palitos. Puede ser de fósforo, de fideo, no, de paletas de helado. Entonces, lo van a ver, van a trabajar. Puede ser individual, pero preferiblemente sería en grupo, porque el trabajo pesa, creo que 25%, ¿ven? Pero lo divido en 3 partes.
No es 25% lineal, sino una parte vale 5, otra parte vale 8 y otra parte vale 12. 5 y 8, 13 y 12, 25%. Y porque el sistema no permite más de 20%. Pero yo lo divido en 3. 25%, pero tan, dividido en 3 partes. Y hay que construir un puente paleta. Pero necesito hacer una memoria descriptiva, que ustedes hagan una memoria descriptiva. ¿Por qué hago ese puente? ¿Qué necesidad hay para hacer ese puente? ¿Qué materiales voy a usar para ese puente? ¿Ven? Después tengo que hacer los planos de ese puente. Claro, no a planos así, pero sí un diseño sencillo que muestre algún detalle. Y tercero, el puente. Entonces, es muy bonito. Pero ese sería que el segundo o el tercer corte. Tercero. Ah, ok. Y la maqueta, profe, sería de esas que se hacen para probar la resistencia. Es correcto. Sí, yo el semestre pasado traté de que le colocaron una carga, un peso, pero después le decía, pero no le pongan mucho para que no se rompa. Pero no, yo creo que este semestre, no sé, algo así sencillo que demuestre su versatilidad. Porque la cuestión Prácticamente es una maqueta estructural del puente, ¿sí? es correcto. Perfecto. Y la maqueta es con paletas de helado, un pegamento, algún que otro elemento o accesorio que ayude al comportamiento estructural. Pues. No es nada del otro mundo, pero necesita tiempo. Alguien tiene que hacer los dibujos, alguien tiene que armar la maqueta, alguien tiene que hacer la memoria. Por lo menos hacen falta 3. Y bueno, y 4. Alguien que compre las paletas y la pega. En cada corte hay un cuestionario. Yo creo que yo veo el cuestionario algo así como muy interesante porque es algo dinámico. O sea, es como que Sí, fue bastante dinámico, de como verdad cayendo y lo felicito corriendo. porque me agradó bastante eso. Sí. El segundo Sí. cuestionario es más fácil porque es de 10 preguntas o de 8 preguntas, no recuerdo bien. Ajá, María, volviste a levantar la mano. ¿Qué quiere, María? Ah, no, Se no. congeló. Se congeló, María. Ah, bueno, Verónica. Tú te vas de segundo al bate. Cuéntame. Ajá, Verónica. No, no, todo bien. No, no, al contrario. La cosa se puso mala. Mira, ¿qué esperas tú conseguir de la asignatura estructura? ¿Con qué quieres salir? ¿Qué quieres llevarte? Una buena calificación. Ajá, la pregunta es la 64.000 lochas. ¿Qué vas a hacer para llegar a esa buena calificación? Mm, no sé. Ay, Dios, listo, ya tiene 0. Vamos bien, vamos bien. Bueno, esta mañana les comentaba, ¿no? Voy a decir una definición que yo aprendí en el año 84. Edith, ¿tú te acuerdas que lo dije esta mañana? Una definición en el Que año yo di de 84. estructura. Yo tuve un ingeniero profesor que me dio estructura 1. Y él me enseñó una Mm, definición y me dijo, sí. apréndesela de memoria. Y en verdad nunca se me olvidó. Escuchen, las estructuras son un conjunto de elementos estructurales, pues, diseñados y proyectados para soportar acciones, cargas y estímulos, ¿no? Esa es la función básica de la estructura. Pero adicionalmente a eso, las estructuras deben ser seguras, económicas y estables. ¿Ves? Entonces, alrededor de esas 6 características giran las estructuras. Seguridad, economía, estabilidad, deben soportar acciones, cargas y estímulos, ¿no? Y eso es básicamente la función de toda estructura, ¿no? Y como les he comentado, una estructura soporta una carga y esa carga se transmite a las vigas. Las vigas las transmiten a las columnas, a las columnas, a las columnas, y después las columnas transmiten a las fundaciones y las fundaciones al suelo. ¿Eh? Entonces, cuando se hace un cálculo estructural, hay que tomar en cuenta qué capacidad aproximada de soporte tiene el suelo. ¿Ves? Porque el suelo es el que al final va a recibir las 1.000, las 10.000 o las 100.000 toneladas que pesa el edificio. Imagínense un rascacielos. ¿Cuánto pesa un rascacielos? ¿Y cuán profundo no deben ser las fundaciones? ¿Ves? Que es una parte que evalué, ¿no? ¿Cuál es la función de la función de las fundaciones profundas? ¿Ves? Es esa, ¿ves?
Entonces, todo tiene un sentido lógico. O sea, la ingeniería, ampliando la palabra ingeniería, viene de la aplicación del ingenio. Ya usted lo habrán escuchado antes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el Sí. ingenio es eso, buscarle la solución a una situación o proponer una idea ante un problema. Entonces, de ahí vamos desarrollando y desarrollando y desarrollando hasta lo que hoy en día conocemos, pues. Lamentablemente, yo lo veo así, pues que no estamos en una situación que apenas logramos, como quien dice, sobrevivir, ¿no? Pero Dios quiere más adelante, y usted está en una ventaja. Ustedes que están aquí cuatro y Verónica que no se ve, siguen estudiando, siguen creciendo, pues. Porque los estudiantes de las universidades públicas y autónomas están paralizados completamente. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no tienen este sistema a distancia que permita, aunque poco, pero permite que podamos crecer, desarrollarnos. Ya tocará buscar la forma de actualizarnos. Lo que hemos aprendido ahora, buscar la forma de actualizarlo más adelante, con algo más práctico que teórico. Pero tenemos muchas herramientas que, que no serán de una capacidad o un nivel muy alto, pero sí tenemos mucho con qué poder trabajar. Esa es mi esperanza y mi idea, pues. Tú, Andrew, ¿qué opinas? ¿Estás pensando que me vas a decir? ¿Cómo? ¿Alguna opinión, Andrew? No, hasta ahora todo me parece que bien, Ah, chévere. bueno, está bien, está bien. Como les digo yo, esta actividad es más que todo, como les digo, mm, participativa, sí, Interactivo. conocernos, ver quién soy yo, que vean, conozcan, conocerle yo a ustedes. Y bueno, y todavía me toca el lunes o el martes, cuando esté la semana de radical, pues, Le- a poner un aula también porque hay algunos que trabajan y no pueden asistir, pues. Ustedes son en este aula creo que 46 o 48 y esta mañana habían 6 o 5, de los cuales Edith repitió. Muchas gracias, Edith, por verme de nuevo, por participar. Bueno, ya va, Robert, no te duermas. No, no me voy a dormir. No sé, pero yo tengo idea que María cada vez que yo digo algo, ella quiere levantar la mano para decir algo. Uy, qué... Profe, le iba a comentar, no sé si vio mi mensaje en el chat, hay una amiga que está viendo estructura con nosotros, pero no está en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo se? Yo metí a Salomón. Por cierto, Salomón está repitiendo. Bueno, igual que Josué. Yo Eh, pasé el contacto temprano, se llama Josmar, no, ya va. para que, bueno, ya sepa. Yosmar, no. Ah, mira, pues aquí está, pero lo mandaste a las 3:48. Ajá, hace ratico. Ah, pero eso fue hace rato, no hace mucho tiempo. Yosmar Durán, sí. Exactamente. ¿Ella es de dónde? De Puerto Ordaz también, Yosmar Durán. sí. Ajá, ¿y por qué se está incorporando tarde? El profesor Turipe, que es mi director de escuela, le dije, mira, ayer se me incorporó un alumno, pero me dijo, qué raro, yo no me he dado cuenta. Ella ya ha estado mandando las actividades y todo eso, pero bueno, como no la vi en el grupo de WhatsApp, le pregunté y así, y ella no, de pronto no leyó en la cartelera informativa que tenía que escribirle usted o algo así, entonces por eso me imagino que no está dentro del grupo. Pero bueno, lo importante es que envíe las actividades. Sí, ella se está poniendo el día. Sí, porque hay algunos compañeros de ustedes que no están en el grupo de WhatsApp, pues. Ya añadí a Josmar. Hay Perfecto. algunos, y no sé, en verdad me gustaría que estuviesen en el grupo, porque la información es más directa. Porque yo coloco mensajes en, en en el aula, pero son mensajes grupales. O sea, de repente tú, Robert o Erid o Andrew hicieron las actividades, pero yo coloco, mire, coloquen
a todos les mando el mismo mensaje, porque colocan las actividades, que ya el corte está terminando. Además, el director de escuela me dijo que el corte era hasta mañana. Entonces, si tengo un alumno que ha debido haber entrado hace 2 semanas o 3 y se incorporó ayer o antier, ¿qué posibilidades hay? O sea, yo puedo esperar, pero a mí también me llaman al botón, pues. Profesor, mire, acuérdese de las notas. Claro, al final yo puedo tardarme 2 o 3 semanas más, pero no es la idea, pues. Porque también está en mi Claro. compromiso de por medio con los que ya cumplieron las actividades, pues. Claro. María, una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, María. Dígame. ¿Cómo te fue a ti en estructura 1, estructura 2, estructura 3? ¿Qué no te gustó? ¿Qué quisieras aprender? ¿O qué quisieras repasar? Bueno, principalmente eso que le decía de los cálculos, porque en estructura 1 no vimos mucho cálculo, principalmente fue puro teórico. Y en estructura 2 también fue mayormente teórico y muy poca práctica, pues veíamos ejemplo de cómo reaccionaban las estructuras a los diferentes esfuerzos, pero no era mucho cálculo como tal. Ya el semestre pasado, sí fue cuando nos involucramos más con los cálculos, pues. Por eso quería reforzar mucho más eso, pues. Bueno, yo lo que sí te ofrezco, te digo que vamos a ver el cálculo de una viga isostática, simplemente apoyada, o sea, columna y columna, con una viga horizontal. Y vamos a calcular el corte, el momento y gráficamente, por el método gráfico, porque hay un método de cálculo, pero al final es lo mismo, lo único que es más engorroso los números, pues. Incluso hay algunos donde hay que hacer una pequeña integral. Yo odio las integrales. Comparto eso. Pero es Yo también. gráficamente cálculo Yo por área, también. pues. Porque cuando se hace la gráfica, te dan 3 tipos de figuras. Puede dar un cuadrado, un rectángulo o un triángulo. ¿Eh? Entonces tú calculas el cuadrado, base por altura, el rectángulo, base por altura, y el triángulo, base por altura entre dos. Pues. Entonces gráficamente, o este es positivo, o sea, arriba puede ser positivo y abajo negativo. ¿eh? Entonces tú vas ahí equilibrando las cosas. Pues. Vas sacando esa cuenta gráficamente, no es muy engorroso. ¿Por qué no es engorroso? Porque en verdad no, el arquitecto, la razón de ser es diseñar, proyectar, buscar el sentido y el orden de las cosas. No ponerse, hay que conocer el cálculo para saber de dónde vienen las cosas. Pero no es una cuestión de patria o Marte. ¿Ves? Que si no aprendemos cálculo no somos unos arquitectos, al contrario. La razón de ser de un arquitecto es eso, diseñar. Y ojalá, bueno, pudieran, no sé, proyectarse más hacia un futuro. Sí, porque el arquitecto tiene que ceñirse a las normas venezolanas pues, también. Pues. Y las normas venezolanas a la hora del diseño también son limitantes. Pues. No hay porque para poder hacer algo diferente, tú tienes que crear una plataforma tecnológica para eso innovador. Pues. O sea, cuando alguien hace una broma espectacular, eso no fue así que salió de una chistera de un mago, ¿no? Eso tiene que venir detrás de eso unos cálculos muy dinámicos. Porque otra cosa que les digo, las estructuras son dinámicas. Todo se mueve. Que se mueva así chiquitico o grande, pero se mueve. ¿ves? Incluso uno de los una de las cargas ambientales que hay en las estructuras es la temperatura. Por ejemplo, hay rascacielos que en el día crecen 1 metro, 2 metros y en la noche se encogen. Claro, un edificio que tenga 100, 200 metros de altura, en un día puede Wow. estirarse 1 metro, 2 metros y en la noche se vuelve a encoger. Pues. Por eso que hay algo que se llama juntas de dilatación. Pues. Las juntas de dilatación permiten que eso sea estable, pues, se pueda manejar. Pues. Por eso que nada en la vida es estático, todo es dinámico. Entonces, Hija, María,
Sí vamos a ver algo calculito, pero más que todo es algo así como porque digas, cónchale, ese profesor sí es mala gente, me puso ese cálculo que no lo sé hacer. Bueno, el Este, semestre pasado estuvimos viendo un poco de eso, de ¿cómo? corte y momento. Ajá. El semestre pasado vi más o menos lo de corte y momento gráficamente, o sea, sé más o menos las fórmulas y todo el Mm. proceso. Yo eso lo vi en el segundo, en estructura 2. Le voy a confesar algo. Le voy a confesar algo. Y lo malo que va a quedar grabado, ¿no? El semestre pasado habían compañeros de ustedes de algunas extensiones que no sabían nada de cálculo. Nada de cálculo. Y no es culpa de ellos, sino que de repente el docente que le correspondía, bueno, no solo por la parte de cálculo, sino por la parte de diseño, pues, o la parte de cómo funcionan los elementos, ¿eh? Pero habían alumnos que no sabían nada y no eran, no era uno solo, era la extensión, pues. No sabían calcular ni corte ni momento. En cambio, habían Bueno, otros, habían unos alumnos, creo que de Maturín. Maturín y Cabimas en Maracaibo. Creo que Maturín y Maracaibo. Eso me hicieron unos ejercicios bien bonitos. Ellos sí habían visto cálculo. ¿Ves? bueno, Pero yo no no es he nada visto de morirse, cálculo ¿no? en todas las estructuras que he visto así como tal. No, nunca me han dado cálculo. No te han dado cálculo. Yo Bueno, sí, yo en estructura 1 vi una parte práctica, pero no nos quisieron enfocar mucho por lo que estábamos empezando. Y en estructura 2 sí, casi todo el semestre fue con puros cálculos, puras prácticas. Ahorita en estructura 3 fue que vi pura práctica porque fue por Saya. Y el profesor que me tocó, puros trabajos lo que nos mandó. mm, es que, bueno, el trabajo es interesante mientras lo discutas, porque presentación cualquiera la hace, pero por eso que yo tampoco quiero meterme mucho con cálculo porque en verdad tampoco es mi área de conocimiento, ¿no? Sé lo básico, pero tampoco es que como yo no sé, los voy a poner a ustedes a que sí sepan aprender Y de el, una forma, ¿no? U otra, ¿no? y el Pero tipo de Entiendo. cálculo que usted va a colocar es que de ecuaciones de equilibrio, algo así. sí, sí, exactamente. Equilibrio. Ah, ok. En X, en Y y en momento, pues. Claro, porque hay un cálculo que es más complejo cuando tú trabajas en función de, un elemento y lo vas, y después lo sustituyes en otro y así vas obteniendo uno y después respondes el otro. Lo que llaman el de armadura. ¿Ah? El Ajá, la que uno armadura. llama el de armadura. Ajá, sí, exactamente, por armadura. Entonces, un poquito más de aplicación, pero sí se puede aprender, pero Yo vi ese un poco más sencillo que el de la ecuación, con área, con volumen y momento. no. Lo que pasa es que Robert, por armadura, tú tienes que buscar un lugar donde comenzar. Y entonces, ir para allá a buscar un resultado, después de ese resultado, buscar la forma, después de venirte barriendo para ir, o sea, tú vas por etapas, ¿ves? Hasta que vas llegando al Ah. final. Pero a veces es difícil saber por dónde comenzar, pues. Esa es la parte yo veo más compleja, pues. ¿Por dónde comienzo? Ahí es donde, entonces, ahí es donde tú dices, cónchale, se me trancó el serrucho. ¿Por dónde comienzo? El ¿Ves? profesor que me daba a mí era un señor muy mayor, pero de verdad, un profesor muy bueno. Y él siempre decía, siempre busquen el lado que tengan más resultados, sea el Bueno, lado que sea en el medio, sea en la parte, ponte en el D o sea en el A. Pero ah, siempre busquen el lado que tenga más resultados para que ustedes se puedan guiar. Y siempre a ustedes resolver, si son 5 casos, el resolver 3, ya los demás casos ya los tienen resueltos. claro, 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 Porque siempre se repite, siempre y cuando sean el mismo ángulo. claro. Y lo importante es saber, sobre todo ahí, ella es importante en las armaduras, es saber si yo digo que para arriba es positivo y si para la derecha es positivo y el momento hacia la derecha es positivo, saber interpretar los signos, ¿no? Porque a veces uno, concha, le me dio un negativo, bueno, porque es al otro lado. Si era para arriba, ahora es para abajo, y si era para la derecha, ahora es para la izquierda, y si era para la derecha, ahora es para el otro lado. Entonces, saber interpretar,
no asustarse con los signos. Entonces, y saber que ese signo tú lo tienes que respetar y mantener en las ecuaciones siguientes. Si en la ecuación tenías más, pero en metando negativo tienes que trabajar con el menos. ¿Ves? Entonces, sí, sí se puede, ¿sabes? Está bien, ¿no, Robert? Pero no, yo no voy a poner ese ejercicio. Sí lo entiendo, desde luego, ¿no? Porque soy ingeniero, ¿no? Y desde luego que lo manejo. Pero no, vamos a algo con... Al momento nosotros, por ejemplo, como trabajando en la parte de arquitectura más, ¿en qué función trabajamos nosotros en esa parte? ¿Cómo? No te entendí. O Repite. sea, nosotros en el momento del diseño, Ajá. ¿en qué momento nosotros hacemos esa práctica? No sabría decirte. Pero tú como alumno, ¿en qué momento haces la No, práctica? como profesional, hablándolo ya en el punto Ah, profesional. ya. Mira, tú vas, mira, el gobierno dice, voy a construir unas viviendas en el Amazonas. Entonces te mandan a ti. Claro, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos proyectos. Y lo que tienen que hacer es actualizarlos, ¿ves? Adecuarlos, que es lo importante. Porque, volviendo a la zona sísmica, cuando se dio en el año, se dio el terremoto de Cariaco, no sé si fue en el 96, no sé, no recuerdo en qué año fue que sucedió un terremoto en Venezuela, que fue en Cariaco, en el estado de Sucre. Había unos liceos que eran modelos, unas escuelas, pues, unas unidades educativas que eran modelos. Y entonces, el gobierno, en su momento, no habían tantas normas sísmicas como ahora, construyó eso igualito en todos lados. Pero resulta que la zona sísmica de Cariaco es muy alta con respecto a una que es más baja, pues. Entonces, cuando tembló en Cariaco, se cayó esa estructura, pues. ¿Qué pasó? Que salió el gobierno, el ministro de Educación, a reforzar todas esas estructuras que habían colapsado allá, porque por allá colapsó, porque la zona sísmica era muy alta, y entonces, ¿qué hicieron? Adecuaron en físico, reforzaron las estructuras existentes de las demás partes del país. Me imagino que donde era crítica el sismo, ¿no? Donde podía ser crítico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay muchos proyectos que existen en un portafolio, ¿ves? ¿Qué hace? Bueno, vamos a construir unas casas en el Amazonas, y esas mismas casas las vamos a construir en Coro, y esas mismas casas vamos a construirlas en Maturín, o en Sucre, o en Maracaibo. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las condiciones sísmicas, o de viento, o ambientales, la salinidad, la humedad, ¿ves? Que para adaptarlo como tal a eso. Entonces, el arquitecto puede incorporarse allí para servir, para captar y evaluar qué es lo que hay que modificar. Ahora bien, la idea es, en un principio es, si hay que construir algo nuevo, el arquitecto tiene que ir a escuchar la necesidad a oído propio. Miren, yo quiero que aquí se construya cierta estructura, cierta edificación, y entonces comienzas a evaluar y comienzas a conocer qué tipo de terreno hay allí, o sea, involucrarte en las necesidades de la zona, más qué es lo que aporta el ambiente de la zona para tú poder desarrollar tu proyecto. Y partiendo de allí, claro, en conjunto con el ingeniero, pues, no es que el arquitecto se encarga de eso, sino que el O sea, arquitecto en ese adecúa el caso, ambiente. o sea, que Ah, en ese caso, todos esos resultados lo daría quién, un civil. vamos a ver quién es el que, vamos a quién mandan, a ver quién mandan primero. ¿Ven? Ah, ok. Sí, Porque no, porque es un matrimonio entre el arquitecto y el ingeniero. Es un matrimonio a ver quién mandan de primero. ¿Ven? sí, claro, porque mi pregunta es, o sea, yo ya voy en el sexto y siempre vemos en diferentes materias cosas que a veces uno se pone y uno dice, ¿en qué momento uno ve esto lo que uno está viendo en la carrera como tal, a lo profesional? Por ejemplo, Ah, en esa claro. parte, como lo que estábamos hablando ahorita, le pregunté sobre en qué momento uno a la vida profesional efectúa ese tipo de ejercicios. Mira, eh, lo importante es, como profesional, que estés seguro de ti mismo. Que estés Claro. claro que eres un profesional con muchas habilidades, muchas destrezas, pero aún
no sabes tu campo porque no lo has aplicado, que esa es la idea que tú planteas. Pues, ¿cuándo yo voy a aplicar lo que yo sé? En el momento que tú menos lo esperes, lo aplicas. Pues. O sea, decirte, mira, el primer día, la primera semana, el primer mes, no sé las condiciones, pero lo importante es que cuando tú vayas, ya seas de primero, de segundo, de tercero, pero vayas, tú vas a involucrarte, vas a ver, observar, oír, escuchar, ¿ves? Planteamientos. Y basado en tu experiencia y en tu conocimiento, tú irás dándole solución a esos problemas o a esas situaciones e ideas basado en tu conocimiento. De repente alguien que tenga más experiencia tendrá otra idea de cómo manejar las cosas. Pero lo importante es participar, que tú vayas, Ok. participes y te involucres. Así sea que María diga, vamos a hacer una torta, pero yo no sé hacer, dice Robert, yo no sé, pero yo llamo a quien me dé por teléfono la receta y María y tú, Robert, hacen la torta. O sea, involucrarse, pues. Entonces, claro, la respuesta Sí. no es así tan fácil de decirte, mira, tal cosa, no, no, eso depende también hasta de la oportunidad. Claro, claro. Bueno, yo pienso que si después que voy a cerrar la rueda cuando Edith y María digan chao y hasta luego, o van a hacer alguna pregunta para cerrar. No, ya estoy claro. No, yo no tengo preguntas. No, está bien. ¿Cada cuánto va a ser este tipo de conferencia, profesor? No sé, pudiera ser de repente nos ponemos de acuerdo y nos reunimos, pues. Porque Sí. adicionalmente, Edith estuvo esta mañana, pero ni María, ni Andrew, ni tú estuvieron aquí. Pues, y esta mañana hubieron 5, 6 y hoy 3 son 9 y somos 48. Imagínate, todavía hay 30 por fuera. Pero claro, yo estoy consciente que no todos van a participar, porque no todos están en el grupo de WhatsApp. ¿Ves? No, y creo que tampoco no todos tienen. Por ejemplo, una compañera que es la que está aquí en Barina también, yo le pregunté y me dijo que tenía problemas con internet y estaba solucionándolos. Y me imagino que habrán otros que también estén en el mismo caso o no tengan dónde Claro, conectarse. claro. Sí, sí, en verdad, yo el semestre pasado, un comentario, ¿no? Tuve una alumna que se llamaba, eh, el apellido de ella, Donarumo. Ella, apellido italiano, del estado de Aragua. Ella me dijo, profesor, me voy a retirar porque voy a esperar el próximo semestre para pasar a clases presenciales. Y yo le dije, pero Donarumo, mm, arriésgate, sigue avanzando, porque yo creo que esto no se va a resolver así tan fácilmente. No, profesor, no me gustan las clases virtuales. Y yo le decía, pero eso es lo que hay, y eso no va a cambiar tampoco de la noche a la mañana. Lo que yo le decía hace rato, pues, estamos de alguna forma actualizándonos, mejorando, aprendiendo. Más adelante tocará hacer algo para reforzar esto, porque en verdad, si hay debilidades de esto, pero ¿dónde está la fortaleza? En el deseo de crecer, en el deseo de aprender, en el deseo de avanzar. Pues. No milanarnos ni quedarnos atrás, no, vamos para adelante. Eso es lo importante. Eso es mi Correcto. propósito y mi idea de estar aquí con ustedes y impartir de manera virtual la actividad. Pues. Claro. En verdad yo no, cuenten conmigo como un facilitador con C, no un facilitador con S. Sí, sí, Bueno, facilitador con C. sí, bueno, ha sido un gusto. Me despido. Igualmente. Esta actividad la voy a colocar en YouTube y bueno, la compartiré en el grupo. Pues. Y sí, vamos a tener, sí, tengo que la próxima semana reunirnos. De todas maneras, de todas maneras yo lo vuelvo a colocar en el grupo de WhatsApp, nos reunimos y traigan preguntas. Hoy estuvo interesante porque cada quien tenía una duda. Voy a averiguar, se me había olvidado lo de las estructuras esas lo que preguntó, ¿quién fue Edith. Edith? Lo de la estructura que Sí. giraba, la columna que estaba inclinada, pues. Voy a buscarlo y Andrew también lo va a buscar y Sí. seguimos en contacto, pues. No sé, me despido. Ha sido todo muy Bueno, bonito, muy interesante y muy agradable. hasta Disculpa luego. María, yo te echaba era broma
en la broma No se preocupe. el ánimo de que participaras también. Tampoco participaste. Solamente hiciste una sola pregunta. Robert fue más dinámico. Andrew, Eddie, bueno, todos, ven. Lo importante es que estemos aquí y sintamos que no estamos solos. Claro. Exactamente. Y bueno, viva, no sé, uno dice, iba a decir, viva la revolución, pero ¿cuál revolución? La que nos está matando. Hasta luego, Bueno, profe. lo malo que Chao, profe. se queda grabado. Chao, profe. Un gusto. Chao, profe. Que Chao. la tenga buena próxima. tarde. Finaliza la reunión para todos.